Hola a todos. Bueno, seguimos entonces con los triángulos oblicuángulos, pero ahora vamos a ver y vamos a hablar sobre el teorema del coseno. No es que el teorema del seno y el del coseno se puedan utilizar en forma indistinta. A mí me gusta el del seno y lo uso, al otro le gusta el del coseno y lo utiliza, sino que de acuerdo a los datos que me den, voy a tener necesidad de comenzar a calcular, al menos por el teorema del seno, o de comenzar a calcular por el teorema del coseno. Después por ahí uno sí tiene opción. Al tener ya más cosas calculadas, a veces tengo la opción de utilizar uno u otro, pero al principio, con solamente 3 datos, necesito empezar por uno de ellos que ya está determinado cuál es y lo tengo que descubrir. Bien, el teorema del coseno, la fórmula es un poquitito más complicada que la otra, pero bueno, ya con un par de veces que la vean escrita la van a aprender rápidamente. El teorema del coseno dice así, que también en todo triángulo, el cuadrado de un lado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos menos el doble producto de esos dos por el coseno del ángulo comprendido entre estos dos lados. Es decir, sería el ángulo que forman los lados B y C, que no es otro que el lado A. El lado A está formado por los lados B y C. El ángulo A está formado por los lados B y C. Entonces va a ser el coseno del ángulo A, que siempre se va a dar la coincidencia de que es el opuesto del lado que teníamos que calcular. Cuando quiero calcular el lado A, voy a utilizar en la fórmula el lado B y el lado C con el coseno del ángulo A. Si en cambio yo hubiera tenido que calcular el lado B, acá me hubieran quedado los otros dos lados menos otra vez los otros dos lados, y el coseno tiene que ser el que lleva la misma letra del lado que estoy calculando, es decir, coseno de B. Y si hubiera querido escribirlo con el lado C, me hubiera quedado acá A y B, acá también me hubiera quedado A y B, y acá el coseno hubiera sido del ángulo C. Bien. Fíjense que yo a los lados en realidad le tendría que poner el símbolo de lados. Pero como están elevados al cuadrado, uno se puede confundir y creer que está elevado a la -2. Es por eso que no lo escribo. En realidad corresponderían, pero como están elevados al cuadrado, siempre a veces trae confusión. Esto es lo que dice el teorema del coseno, entonces. Que el cuadrado de uno de los lados, cualquiera de los lados, es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos menos el doble del producto de esos dos por el coseno del ángulo comprendido. Bien, entonces acá nos damos cuenta también que cuando yo necesite calcular un lado cualquiera en el triángulo y necesite utilizar el teorema del coseno, es porque seguro tengo los otros dos lados, los necesito tener sí o sí, y además tengo que tener el ángulo comprendido entre esos dos lados. Es decir, el opuesto al que quiero calcular, el opuesto al lado que me falta. Ese es el ángulo que tengo que tener como dato. Eso vendrían a ser los 3 datos que tengo, es decir, que no hay muchas opciones. Cuando yo tengo como datos 2 lados y el ángulo comprendido entre ellos, es porque tengo que utilizar el teorema del coseno, sí o sí. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que tengo un triángulo y, bueno, obviamente este es B, este es C, este es A, y me dan como dato que A mide 5 centímetros, que C mide 7 centímetros y que el ángulo B mide 98 grados. Entonces, tengo que calcular todo lo que falta. En este caso, todo lo que falta va a ser todo el lado B y los ángulos A y C. Eso es lo que me falta calcular. Bien, como tengo 2 lados, el lado A y el lado C, y su ángulo comprendido, que es el ángulo B, voy a poder utilizar el teorema del coseno.
Entonces me va a quedar así, me va a quedar que el lado que yo quiero calcular, que es b elevado al cuadrado, va a ser igual a la suma de los otros dos lados menos 2 por esos dos lados por el coseno del ángulo comprendido, que no es otro que b, el que tiene el mismo nombre que el lado que quiero calcular, es decir, su ángulo opuesto. Voy a reemplazar por los valores que conozco. En este caso me va a quedar 5 al cuadrado más 7 al cuadrado menos 2 por 5 por 7 por el coseno de 98 grados. Y lo voy a poner así como está, todo en la calculadora, y me va a quedar entonces 5 al cuadrado más 7 al cuadrado menos 2 por 5 por 7 por el coseno de 98, me da un resultado que es 83, y un montón de decimales, 7, 4, 2, 1. No lo voy a escribir porque esto que me da la calculadora es b cuadrado, pero si yo quiero calcular b, el cuadrado tiene que pasar al otro lado como raíz. Entonces yo directamente voy a calcular con el valor que me dio el visor, hago raíz cuadrada de answer. Saben que las letras ANS es la abreviatura de answer, es decir, utiliza la respuesta que en ese momento está en el visor, y voy a poner directamente el valor de b de una vez. En este caso me dio 9,15. Así que o pongo 9, con un montón de decimales, ¿no? O pongo 9,15, o si quiero con un solo decimal tengo que poner 9,2. Este es el valor de b. Bien. Este paso entonces es innecesario, ¿no? Yo era para explicarles a ustedes por qué me lo salteé y por qué desapareció el cuadrado y apareció directamente el valor de b, porque hice con la calculadora la raíz cuadrada de ese resultado. Bien, y ahora me faltan dos ángulos. Entonces, los ángulos en realidad también se podrían calcular por el teorema del coseno, pero la verdad es que el teorema del seno es tan sencillo que uno trata de calcularlos por el teorema del seno. Cuando yo estoy calculando ángulos por el teorema del seno, tengo que tener mucho cuidado. Ustedes fíjense que en el video anterior que yo les expliqué el teorema del seno, calculamos lados con el teorema del seno. Ángulos también se pueden calcular, pero tengo que tener la seguridad que los ángulos que calculo con el teorema del seno tienen que ser agudos. Tienen que ser agudos. Yo, si sospecho que algún ángulo que voy a calcular por el teorema del seno tiene la posibilidad de ser un ángulo obtuso, el teorema del seno no me sirve, porque el seno de un ángulo agudo y de un ángulo obtuso es el mismo, y la calculadora, cuando hago el shift seno, me va a dar siempre el agudo, nunca voy a llegar a un valor obtuso. Por lo tanto, tengo que tener mucho cuidado. ¿Y cómo sé yo si el ángulo va a ser agudo o va a ser obtuso? Bueno, en este caso, por ejemplo, el ángulo obtuso era el dato, y más de un ángulo obtuso no puede tener un triángulo. Así que yo estoy segura, convencida y tranquila de que los dos ángulos que me faltan calcular van a ser agudos, porque hay uno mayor que 90, o sea, este es un triángulo obtusángulo, pero ya me lo daban como dato, y los otros dos no les queda otra que ser agudos. ¿Por qué? Porque los tres suman 180, y si hay uno que es más de 90, entre los otros dos ni siquiera tienen que llegar a 90, es imposible que haya otro obtuso. Ok, bien. ¿Y cómo me doy cuenta si el ángulo que a mí me daban hubiera sido agudo? ¿Cómo sé si hay de los que me faltan, puede haber algún obtuso? ¿Cómo sé cuál calcular? Bueno, siempre tengo que calcular por el teorema del seno el menor de los dos ángulos que me faltan, porque entonces me aseguro que no voy a estar calculando nunca el ángulo obtuso por el teorema del seno. Si tengo muchas dudas, utilizo el coseno, que con el coseno no hay problema, pero es más complicado el despeje. Y si no, hago esto, pienso, ¿cómo sé cuál es el menor de los ángulos que me faltan calcular? Si todavía no los tengo, ¿cómo voy a saber cuál es el menor?
hay una propiedad que tienen los triángulos, en general, todos los triángulos, que dice que en todo triángulo, a mayor lado se opone mayor ángulo. Es decir, que si yo tengo, en este caso, por ejemplo, un lado de 9,15, otro lado de 7 centímetros y otro lado de 5 centímetros, si había un ángulo con posibilidades de ser obtuso, era el que se opone al mayor lado. Puede ser que sean todos ángulos agudos, podría haber sido, pero si hay alguno que tiene la posibilidad de ser obtuso, es el mayor, es el que se opone al lado más grande también. Entonces, yo en vez de calcular ese por el teorema del seno, lo voy a dejar para el final, o lo resto al final de 180, o lo calculo en algún momento por el teorema del coseno. Tengo posibilidades de calcularlo, el tema es que no puedo aplicar el teorema del seno, nada más. Pero como en este caso los dos ángulos que me faltan son ángulos agudos, entonces los voy a calcular por el teorema del seno. El teorema del seno lo recordamos un poquito y me dice que A sobre el seno de A es igual a B sobre el seno de B y es igual a C sobre el seno de C. Vamos a ver qué datos tengo. Yo tengo el ángulo B, es decir, que puedo calcular el seno de B con la calculadora, y tengo como dato el lado C, el lado A, y acabo de calcular el lado B. Esto lo que hace es que tengo una razón completa, es decir, tengo B, lado B con su ángulo opuesto, así que puedo aplicar el teorema del seno. Si lo aplico con esta primera razón, voy a poder calcular el ángulo A. Si lo aplico con esta otra razón, voy a poder calcular el ángulo C. Y como ambos son agudos, segurísimo, porque el obtuso es B, entonces lo voy a hacer con ambos. Bien, para calcular, por ejemplo, el ángulo A, yo voy a decir que, vamos a pasar de pantalla, voy a decir que me va a quedar A sobre el seno de A es igual a B sobre el seno de B. Entonces, A, que es de 5 centímetros, voy a poner 5. El seno de A es justamente lo que no tengo. B, que mide 9,15. Y el seno del ángulo B, que es de 98 grados. Cuando aplico acá la propiedad fundamental de las proporciones, me va a quedar 9,15 por el seno de A es igual a 5 por el seno de 98 grados. Entonces, el seno de A va a ser igual a 5 por el seno de 98 grados y el 9,15 que pasa dividiendo. Así como está, voy a hacer la cuenta sin transcribir nada. Directamente hago 5 por el seno de 98 dividido 9,15 y lo que me da es el valor del seno de A, no es el ángulo. Entonces, para calcular A, voy a tener que hacer arcoseno de todo este valor que me haya dado la calculadora, que no lo voy a volver a copiar porque tiene muchas cifras decimales, no vale la pena, lo dejo escrito en la calculadora. Y el arcoseno en la calculadora, recuerdan, ¿no?, que es con Shift seno, es decir, que aprieto la tecla Shift o segunda función o inversa, de acuerdo a la calculadora que tengan, Shift seno, y pongo answer para que tome todo lo que está en el visor de la calculadora en este momento con todas las cifras decimales que tiene, y ahí sí me da un ángulo, me da el valor del ángulo A, que como lo quiero en grados, minutos y segundos, aprieto el conversor de grados, minutos y segundos, si lo tiene en la calculadora y si no van a tener que hacer todo el proceso para calcularlo, 32 grados, 45 minutos, y me queda 38,17, es decir, vamos a poner 38 segundos. Acá ya tenemos el valor de A. Ahora me falta solamente el valor del ángulo C, que lo puedo calcular por el teorema del seno, lo puedo calcular por el teorema del coseno, o lo puedo restar de 180. Yo dejo para restar de 180 en el caso de que no me quede otra opción. Pero si yo tengo opciones, me gusta calcularlo
y después ver si suman 180. Es decir, no me gusta restarlo directamente de 180, sino que utilizar el 180 más como una comprobación. Por lo tanto, voy a utilizar de nuevo el teorema del seno. Voy a decir que A sobre... No, A no, porque no me sirve, estos no son los datos. Voy a decir que B sobre el seno de B es igual a C sobre el seno de C. B es 9,15 sobre el seno de 98 grados, igual a C, que vale 7 centímetros, sobre el seno de C. Y el proceso es el mismo. Aplico la propiedad fundamental de las proporciones y ahora el 9,15 pasa dividiendo. Hago la cuenta con la calculadora. Me va a quedar entonces seno de 98 grados por 7 dividido 9,15. Me queda un valor que cuando hago Shift, seno de answer para calcular el ángulo, y después lo convierto a grados, minutos y segundos, me queda entonces que el ángulo C vale 49 grados, 15 minutos, 5,4 me queda, así que voy a poner 5 segundos. Bien, entonces, cuando yo sume estos tres ángulos, bueno, en muchas oportunidades no me da exactamente 180, ¿no? Pero tiene que ser un valor bastante cercano. En este caso, entonces, tengo la opción de sumar A más B más C y me debería dar, cuando sume todo, 180. Vamos a hacer una comprobación, que esto no es necesario, pero a veces es útil. Entonces, voy a sumar A, que mide 32 grados, 45 minutos, 38 segundos. B, que mide 98 grados. Y C, que mide 49 grados, 15 minutos, 5 segundos. Lo voy a sumar con la calculadora. Y me dio un total de 180 grados, 0 minutos, 43 segundos. Es decir, hay una pequeña diferencia de segundos, menor a un minuto, que es totalmente aceptable. A veces da incluso con 1 o 2 minutos de diferencia, que también es aceptable. Ahora sí, la diferencia llega a ser mayor, entonces ya tendríamos que revisar los cálculos. Bueno, esto es todo por ahora, aunque después voy a hacer más videos con más ejemplos.